Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros, que este inicio de semana esté lleno de todas las bendiciones de nuestro Señor, en que sea Él dirigiendo nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Padre bendito, en esta hora ponemos en tus manos esta palabra, esta enseñanza que tú nos das a todos, que tengamos esos oídos puestos y atentos a lo que dice tu palabra, para que podamos ser cambiados y transformados a través de ella. Señor, sabemos que tu palabra va cargada de poder y que no regresa vacía. En esta hora, Señor, te pedimos que lleves cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y que esta palabra que tienes para nuestra vida, el día de hoy, en este día, declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que es una palabra de vida y una palabra de bendición. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escucharla y a los que tenemos ese privilegio de poder impartirla. Te pedimos, Señor, que tú cierres nuestros labios y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos ministre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos anticipadamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues buen día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros y que este inicio de semana esté lleno de la presencia del Señor y lleno también de su dirección, que sea Él el que nos lleve con bien a cualquier lugar que vayamos, los que van al colegio, nuestros hijos o nosotros que trabajamos o que tenemos un negocio, pues que sea el Señor el que se manifieste en esta semana. Pongamos esta semana en manos del Señor, pongamos en manos de Él todas y cada una de las actividades que hemos de llevar a cabo para honrarlo y glorificarlo en todo tiempo y en todo momento. Pues vámonos a la palabra, al Salmos 146, de los versículos 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y dice que da pan a los hambrientos. Pues bueno, aquí vemos cómo eh, el, el rey David empieza a declarar estas palabras, ¿verdad? Y aquí vemos que David toma la decisión de tener una buena actitud ante tal vez las injusticias que estaba pasando, las injusticias de la vida. El día de hoy quiero que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué actitud tomamos ante las injusticias que hay en la vida en cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? Porque hay personas que llenan su mente recordando todo lo injusto o toda la injusticia que ha habido para con ellos o en contra de ellos. Sin embargo, los hijos de Dios no podemos llenar nuestra mente de eso, ni tener esas actitudes, sino tenemos que llenar nuestra mente recordando lo que nos hicieron, no recordando lo que nos hicieron, perdón, sino más bien recordando lo que Dios nos va a poner en las manos, cuáles son las promesas de Dios. Y aquí vemos cómo David menciona en ese salmo a Jacob, porque él recuerda que Dios lo había sacado de muchos problemas. En Génesis capítulo 29, 30 y 31, nos dice la Biblia que Jacob vivió trabajando para su suegro Labán durante 20 años. Y pues llegó el día en que Jacob decide irse a vivir a la tierra de donde él había salido. Y Labán, su suegro, que era una persona egoísta, pues no quería que se fuera. Y no era por cuanto amara a sus hijas o por cuanto quisiera o el gran afecto que tuviera hacia Jacob, sino porque realmente Labán se iba a ver afectado si Jacob se alejaba de su vida. Iba a sufrir grandes pérdidas en sus cosas materiales. Él tenía un interés por lo que Jacob lograba producir,
a través de que él estuviera ahí. Y bueno, el ganado de Jacob había aumentado muchísimo, pero también el ganado de Labán, porque era Jacob el que lo resguardaba, era el que lo cuidaba. Y miren, amados, la gente pudo habernos usado, porque creo que a todos nos ha sucedido. Gente cristiana y no cristiana, que es lo más terrible, pudo habernos usado para obtener ganancias a través del fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pero nosotros no debemos de pensar en eso, porque Dios nos va a sacar de esa situación. Porque toda situación de injusticia para los que somos hijos de Dios es momentánea, no es algo eterno. Entonces, Labán decide negociar con su yerno para que pues se quede, ¿verdad?, un tiempo más con él. Y en esos tiempos, bueno, los pastores de ese tiempo, pues no recibían un salario con dinero, sino que el salario que ellos recibían era una cierta cantidad o parte del aumento o producto del rebaño que ellos cuidaban. Por eso es que Jacob le hace una propuesta a su suegro Labán. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 30, versículo 32. Dice, yo pasaré todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Como podemos ver, pues Jacob trabajaba con su suegro y él dice que todas esas ovejas manchadas, rayadas, pues eran para Jacob, y que las otras, que eran las mejores, las más bonitas, pues eran para Labán. Pero Jacob lo que hacía es que él ponía unas ramitas cerca de las ovejas. Todo eso lo podemos leer en los capítulos 29, 30, 31 y 32. Podemos ver toda esa historia. Y esas cabras se empezaban a multiplicar a través de esto que hacía Jacob. Y Jacob se había transformado en un hombre rico con eso que él estaba haciendo, no importando que le dieran las peores, no importando que le dieran las más feitas a la vista, ¿verdad? Y llega un momento donde los hijos de su suegro, de Labán, decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, dice, y por eso es que tiene tanta riqueza, era lo que ellos decían, eso dice en Génesis 31:1. Y Labán también no estaba muy bien con Jacob. Entonces, a raíz de esta situación que tenían de altercados, de envidias, pues lo que hace Jacob es que habla con sus esposas y les dice en Génesis 31 del 5 al 7, dice, ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no ha permitido que me hiciese mal. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar pasando o pasamos en algún momento por una situación de injusticia en el área económica, en algún juicio, en una calumnia, en una mentira, en una injusticia emocional, en una injusticia espiritual, en una injusticia social? Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando vienen esas injusticias, pues es que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. No tenemos que estar pensando en qué injusto fue, por qué me hicieron esto, por qué me robaron, por qué me calumnian, por qué están levantando falsos en contra mía. No importa, hermanos. Nosotros, cuando vienen las injusticias, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. En Génesis 31:13, un ángel de Dios le dice a Jacob, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Cuando nosotros hablamos de mantener un voto, significa que seguimos o que tenemos que estar y vivir conectados con Jesús. Tenemos que vivir y estar conectados con Él. Cuando viene una situación de injusticia, hay que unirse con Él y mantener la calma. Y cuando uno se conecta con el Señor nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno le da permiso a Él para que llene nuestra vida,
Él va a hacer en nosotros todo lo que nosotros no podemos o podíamos hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esto que nos está hablando el Señor el día de hoy. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayan quitado, no importa las injusticias que estemos pasando, Dios es el que hace justicia para nosotros y Él es justo y Él es verdadero. Entonces, después de todo lo que sucede, pues Jacob se marcha con toda su gente y con toda su familia, pero no le avisa a Labán. Entonces, al enterarse, pues lo empieza a perseguir y viene Dios a Labán en sueños en esa noche y le dice: guárdate de no hacerle mal a Jacob ni de hablarle de una forma mala. ¿Cómo Dios toma control de ahí? Ojo, hermanos, Jacob no estaba huyendo. Jacob ya había tenido una palabra de Dios con anterioridad en donde le dijo, antes de que él llegara aún con Labán, antes de que se casara con Raquel y con Lea, él ya tenía una promesa de Dios. Entonces, él no estaba huyendo de lo mal que lo trataba Labán. Porque si nosotros lo analizamos, Jacob es el que estaba sufriendo esas injusticias. Labán era quien estaba siendo injusto con Jacob. Entonces, vemos cómo estaba la protección de Dios en la vida de Jacob. A Jacob no importó cuántas veces lo hicieran trabajar, no importó cuánto le hayan quitado, no importó cuánto le hayan robado, él siempre era prosperado por Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, el respaldo de Dios estaba con Jacob. De igual forma con nosotros. No importa qué haya pasado o qué nos hayan hecho, cuántas injusticias hayamos sufrido. Si el respaldo de Dios está con nosotros, no debemos de preocuparnos. Debemos de llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, Labán alcanza a Jacob y habla con él. Y Jacob le contesta que, pues que si el Dios de su padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, dice, no estuvieran conmigo, dice, pues seguramente yo hubiera salido con las manos vacías. Dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Dice, y Él fue el que te reprendió anoche, porque ya Labán llega con otra actitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando viene un momento de injusticia? Pues tenemos que pensar en la victoria. Todo lo que Dios nos ha prometido va a llenar nuestra mente. Yo tengo que decir, todo lo que Dios me prometió va a llenar mi mente. Tengo que pensar, llenar mis pensamientos de todo lo que Dios me prometió y que todo lo que Dios me prometió va a venir a mi mano. Todas las injusticias que nosotros sufrimos como hijos de Dios, sobre todo cuando estamos en el servicio, son para truncar ese ministerio. Son para que no se continúe lo que el llamado de Dios en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que resistir. Nosotros tenemos que entender, porque Dios ya nos dio una palabra. Así como se lo dijo a Jacob, Dios le dijo a Jacob mucho antes de que llegara con Labán, le dijo, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Yo no sé cuántos de nosotros hemos recibido esa palabra de Dios en donde dice que vamos a ser usados para que el reino de Dios se extienda, que nosotros estaremos bien, dice su palabra, que no habrá justo que ande mendigando pan. Dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio y nación santa a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente en nuestra vida pueden aparecerse injusticias. De repente pueden aparecerse situaciones muy complicadas, sobre todo cuando estamos buscando de Dios. Y este tipo de injusticias no las vamos a recibir solamente de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no, de nuestra propia familia de carne y de nuestra propia familia en Cristo. Pero nosotros tenemos que actuar creyendo en Dios. Nosotros no tenemos por qué tomar juicio sobre las injusticias. Yo considero que el juicio de Dios debe de ser un juicio justo y Dios dará
y actuará conforme a lo que cada uno de nosotros hemos hecho o hemos actuado. Entonces, si ha habido injusticias en nuestra vida, pongámoslas en manos de Dios. Pidámosle a Dios que Él tome control y nosotros aferrémonos a las promesas que Dios nos ha hecho. Jacob dice que tomó la piedra y que la alza por señal, derrama aceite sobre ella. ¿Y qué es lo que él hace? Él edifica y un altar y dice, si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y bueno, así fue. ¿Por qué? Porque el Señor no olvida ninguna de las palabras con las que nos hemos conectado a Él. Jacob en su momento había salido solo con su cayado y ahora estaba ya con su familia, lleno de riquezas, de ganado. Y puede pasar el tiempo y muchas cosas nos pueden suceder en el camino, pero hay algo importante. El Señor responderá con un sí y con un amén a todo lo que nos prometió. Recordemos, si nosotros no hemos actuado en injusticia, es importante que nosotros evitemos ser injustos con la gente, evitemos agraviar a la gente, sobre todo como hijos de Dios. Pero si como hijos de Dios hemos sido agraviados, amados, Dios nos responderá con un sí, con un amén a todo lo que Él nos prometió. Él no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra de Dios. Tener pensamientos positivos, no pensamientos negativos. Y que Dios tome control de las situaciones. Nuestra confianza está en Él. Leímos en los Salmos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, que hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Que esta palabra, amados hermanos, sea de gran bendición para sus vidas. Y vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres el que unge nuestra cabeza, porque es a través de tu Espíritu Santo el que nos alienta, porque es a través de tu Espíritu Santo que nos llenas de tu presencia, porque es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos abrazas en medio de las circunstancias difíciles. Y por qué no, Señor, también nos confrontas en esas áreas que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te damos gracias porque en ti somos bienaventurados. Te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro pronto auxilio, porque tú eres, Señor, el que nos transforma día a día, porque tú eres el que hace justicia cuando somos agraviados, porque tú eres el que nos provee de alimento, de calzado, de techo, Señor, porque tú eres el que guarda nuestro corazón irreprensible para tu honra y tu gloria. Te damos gracias por esta palabra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.